Durante siglos, un enigma ha permanecido oculto entre los versos más antiguos de la historia humana. Un código secreto escrito por el hombre más sabio que jamás haya existido, el rey Salomón. Sus palabras cruzaron generaciones disfrazadas de simples consejos, pero cargadas de una sabiduría milenaria. Muchos las leyeron, pocos las comprendieron, hasta que, miles de años después, Napoleón Hill finalmente descifró lo que había estado escondido a plena vista. Este video no trata de religión, ni de historia antigua. Trata de lo que siempre ha estado frente a nosotros, las leyes invisibles que rigen la verdadera prosperidad, el poder del pensamiento, la fe como fuerza creadora y la disciplina como camino de transformación. Prepárate para sumergirte en una revelación que puede cambiar tu forma de pensar, actuar y vivir. Porque hoy el Código de Salomón será revelado, no como un mito, sino como una verdad viva, práctica y profundamente transformadora. Existen secretos que han atravesado milenios, ocultos a plena vista. Uno de ellos fue dejado por el hombre más sabio que pisó esta tierra, el rey Salomón. Escrito en símbolos, metáforas y versos antiguos, este código fue perdido en el tiempo, hasta que un hombre del siglo XX, llamado Napoleón Hill, lo descifró y lo transformó en una llave práctica para desbloquear la verdadera riqueza espiritual y material. ¿Qué une a estos dos nombres? Un mismo misterio, una misma sabiduría oculta, el conocimiento secreto que gobierna la prosperidad con propósito. Esta sabiduría no está en los libros de economía, ni en las escuelas de élite. Está entre líneas, en los susurros de una sabiduría milenaria que moldeó imperios y levantó reinos. Salomón decía, todo comienza en la mente, y siglos después, Hill escribió, todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Dos épocas, un mismo principio, el poder del pensamiento, la disciplina mental, y una fe inquebrantable como catalizadores de una vida extraordinaria. Hay un hilo invisible que une estos mundos, y ese hilo empieza a ser tirado ahora. Revelado no es solo una teoría, es una brújula para quien busca riqueza con propósito, dominio emocional, autodisciplina y una conexión más profunda con su propia existencia. Lo que nunca te contaron está a punto de emerger desde el silencio de las eras. Y antes de que sigamos esta jornada de despertar y descubrimiento, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y comenta aquí abajo, ¿estás listo para descifrar el código perdido de Salomón? Porque Salomón no fue solo un rey, fue un símbolo viviente de lo que hoy muchos llaman mentalidad millonaria, pero en una versión mucho más profunda, espiritual y conectada. Hijo de David, heredero de un trono y de una alianza divina. Su fama atravesó continentes, gobernaba con una sabiduría práctica, afinada por una intuición aguda y una inteligencia divina tan poderosa que hasta reyes extranjeros viajaban grandes distancias solo para escucharlo hablar. Su nombre se convirtió en sinónimo de discernimiento, justicia y prosperidad. Dicen que pidió a Dios una sola cosa: sabiduría para gobernar con justicia. No pidió oro, ni gloria, ni poder, y por eso mismo recibió todo, incluso aquello que no había pedido. Ese pedido reveló el verdadero fundamento de su grandeza. Él sabía que todo empieza en la mente y en el espíritu. No es casualidad que juicios como el de las dos madres que disputaban un bebé se hayan tornado eternos. Salomón veía lo que los ojos no podían ver. Era guiado por una sabiduría interior, un código invisible, pero poderoso. Su riqueza era incalculable, su influencia global. Pero lo que realmente lo distinguía no era el trono, era su mente,
comprendía que el éxito visible es fruto de fuerzas invisibles, y eso lo conectaba directamente a los principios que Napoleón Hill traería siglos después. Ambos veían en la sabiduría aplicada la clave para acceder a lo que parecía imposible. Y si tú crees que todo esto está fuera de tu alcance, quizás es porque aún no has entendido qué es, en verdad, el código secreto. Lo que Salomón dejó no fue un mapa con instrucciones literales, sino un conjunto de verdades codificadas en forma de proverbios, metáforas y reflexiones profundas. Escondido en los textos de Eclesiastés y Proverbios, ese código no entrega respuestas directas, sino que activa las preguntas correctas. Es como si cada palabra fuese un espejo, reflejando verdades que solo los que están preparados pueden ver. Estas son leyes universales, reveladas en frases que parecen simples, pero que en su interior contienen la llave maestra para una vida de propósito y prosperidad. Cuando él decía, el corazón del sabio se inclina hacia el discernimiento, no era solo un consejo ético, era una instrucción oculta sobre el autodominio y el control emocional. Y cuando afirmaba que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, Salomón no hablaba solo de palabras, sino del poder creador del pensamiento y del lenguaje. Exactamente lo que Napoleón Hill exploraría siglos después, como el poder de la autosugestión en piense y hágase rico. Un conocimiento milenario, finalmente comprendido por quienes se atrevieron a pensar más allá de las apariencias. Este código siempre estuvo ahí, en las páginas que muchos hojeaban, pero pocos verdaderamente descifraban. Habla de disciplina mental, de sabiduría práctica, de influencia espiritual, y por encima de todo de cómo alinear la mente con el propósito. No es una fórmula mágica, es una estructura viva, moldeada por elecciones conscientes, y fue precisamente esa estructura la que Napoleón Hill reconoció al escribir sobre las leyes del éxito. Él entendió algo esencial. El secreto no estaba escondido, solo estaba oculto entre las palabras simples de un rey milenario. Para Salomón, la verdadera riqueza no era el oro acumulado, sino la sabiduría que lo conducía hasta él. En sus proverbios decía, mejor es la sabiduría que los rubíes, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Esa frase encierra un principio poderoso. Lo externo siempre es consecuencia de lo interno. La sabiduría de Salomón no era teórica, era una fuerza viva, una brújula que siempre apuntaba en dirección a la prosperidad, pero con propósito. Y es ahí donde muchos se pierden. Quieren cosechar frutos, sin haber cultivado raíces. La sabiduría, en este contexto, era una inteligencia divina, una capacidad de ver más allá de lo obvio. Napoleón Hill comprendió esto cuando afirmó, toda conquista comienza con una idea, pero solo florece con disciplina mental y fe inquebrantable. La prosperidad, entonces, no era un accidente. Era una respuesta, una reacción natural de una mente bien gobernada. Salomón lo sabía. El hombre que se domina a sí mismo puede gobernar cualquier reino. Por eso no buscaba respuestas fáciles, sino preguntas profundas, porque quien sabe hacer las preguntas correctas termina construyendo grandes respuestas. La conexión entre riqueza espiritual y abundancia material era clara para ambos. Ninguna fortuna perdura sin propósito, ningún éxito persiste sin visión. Salomón veía la sabiduría como una herencia que nadie podía robar. Y Hill, siglos después, enseñaba lo mismo. El pensamiento, cuando se dirige con claridad y emoción, moldea destinos. Todo lo que sería revelado en piense y hágase rico, ya estaba allí, solo que escondido por siglos, esperando a unos ojos atentos para finalmente ser revelado. Salomón enseñaba,
La vida se construye con sabiduría y se afirma con entendimiento, y se enriquece con conocimiento. Salomón advertía sobre el poder de las palabras, el valor del trabajo diligente y el peligro de un corazón perezoso. Para él, la vida era un campo de construcción espiritual y práctica, exactamente como lo revelaría Napoleón Hill siglos después. Hill decía: sin disciplina mental, sin acción deliberada, la fe es estéril. Ambos sabían: una fe inquebrantable sin actitud es solo deseo, y la actitud sin dirección es desperdicio. Uno de los pilares más repetidos en sus enseñanzas es el control de la lengua. Salomón decía: aún el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Esto resuena directamente con el principio de Hill sobre el autodominio y el uso consciente de la palabra para moldear el propio destino. La palabra no es solo sonido, es semilla de realidad. Hablar con propósito es un arte olvidado, pero cuando se practica, puede mover mundos. Un ejemplo práctico: en lugar de quejarse de la vida, el sabio declara lo que desea vivir y construye su mundo desde esa convicción. Además, ambos maestros coincidían: el trabajo, cuando se hace con intención y diligencia, multiplica los resultados. Salomón exaltaba el trabajo de la hormiga. Hill enseñaba que la acción persistente transforma el sueño en realización. No prometían milagros fáciles, prometían cosechas justas, según la calidad de la semilla. La diferencia es que, mientras muchos esperan que el mundo exterior cambie, ellos dos apuntaban hacia adentro. Y cuando la mente se transforma, la realidad tiene que obedecer. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esa frase de Salomón no es solo poesía. Es una ley universal, sutil, pero inquebrantable. Él sabía: el mundo exterior no es más que un espejo de lo que habita en nuestro interior. Siglos después, Napoleón Hill escribiría algo casi idéntico: te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Dos hombres de épocas distintas, hablando del mismo poder, el poder del pensamiento, como fuerza creadora, como constructora de destino, como moldeadora de realidades. Esta ley milenaria, ignorada por muchos, es la base de todo lo que realmente transforma. Hill no inventó la idea del pensamiento creativo, él la descifró, tal como Salomón ya la expresaba, con palabras simples pero profundamente poderosas. Si crees en la escasez es lo que crearás. Pero si cultivas pensamientos de abundancia, con fe y con claridad, la realidad responde. Esto no es magia, es alineación. Y quien ya lo aplicó lo sabe. Pequeños cambios de mentalidad generan grandes cambios de vida. Esta ley exige disciplina mental, enfoque y repetición. No basta con pensar una vez y esperar milagros. Es pensar con intención, con sentimiento, con convicción. Salomón decía: el corazón alegre aformosea el rostro. Así decía Salomón, como quien comprende que el mundo responde al estado interior del ser. Hill llamaría eso la vibración emocional del pensamiento. Lo que ambos sabían, y pocos comprenden, es que la vida que vives fue moldeada por la vida que piensas, y ese pensamiento necesita silencio para fortalecerse. Salomón entendía que el verdadero poder rara vez hace ruido. Decía: aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. No era solo una recomendación de etiqueta, era una enseñanza profunda sobre el control emocional y la inteligencia espiritual. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de discernimiento. Hill también enseñaba: quien se domina a sí mismo evita hablar de más, porque sabe que cada palabra pesa como una elección. Y toda elección construye o destruye. El ruido de la prisa, la comparación constante, la opinión ajena. Todo eso silencia la voz más importante, la de la intuición.
Salomón enseñaba a escuchar más que a hablar, a observar antes de reaccionar. Hill explicaba que el éxito nace de una mente entrenada para percibir lo que la mayoría ignora. Un ejemplo práctico. En una reunión, mientras todos hablan, el sabio observa. Él es el último en hablar, y cuando lo hace, cambia el rumbo de la conversación. Ese es el poder del discernimiento silencioso, lo que Salomón llamaba prudencia y Hill, autodominio refinado. Es en el silencio donde se escucha lo que realmente importa. Es cuando la mente se aquieta, que la influencia espiritual puede ser percibida. Salomón y Hill lo sabían. Hablar sin pensar es como sembrar sin conocer la estación. El silencio es el espacio donde nace la sabiduría práctica que guía acciones con precisión. Quien entiende esto no reacciona. Actúa con propósito. Y al actuar con propósito, despierta una visión capaz de transformar lo invisible en realidad. Sin visión, el pueblo perece. Esa frase de Salomón no es solo una observación social, es una ley espiritual. La ausencia de visión lleva al desvío, a la dispersión, a la pérdida de sentido. Él sabía, la vida necesita dirección, un propósito definido que guíe decisiones, pasos y pensamientos. Napoleón Hill le dio un nombre moderno, Definiteness of Purpose, la certeza absoluta de a dónde se quiere llegar, incluso cuando todo alrededor lo pone en duda. El propósito es el eje que alinea mente, emoción y acción. Un hombre sin propósito es como un barco a la deriva. Cualquier viento sirve, pero ninguno lo lleva a ningún lugar. Y cuando se vive sin dirección, se gasta demasiada energía en lo que no importa. Hill decía, sin un propósito claro, el fracaso es inevitable. Salomón ya lo sabía mucho antes, cuando advertía, el sabio mantiene sus ojos en la meta, mientras el necio se distrae con todo a su alrededor. Tener visión no es solo imaginar algo hermoso, es ver con los ojos del espíritu, es sentir el futuro con el alma, antes incluso de que exista. Salomón llamaba eso prudencia. Hill lo definía como fe aplicada a un objetivo, y para quien desea vivir con riqueza y propósito, ese es el punto de partida, porque cuando el propósito se convierte en fuego interno, cada paso se alinea, cada obstáculo se transforma, y cada pensamiento se inclina en la dirección correcta. Allí ni el miedo tiene poder. Salomón sabía que el espíritu del hombre es su fuerza motriz. Salomón decía, el temor abate el corazón del hombre, pero una buena palabra lo alegra. Detrás de esa aparente simplicidad hay un principio profundo. El miedo paraliza, la fe libera. Para él, el miedo era como una neblina, difusa, invisible, pero capaz de bloquear por completo la visión clara del alma. Un veneno sutil, más peligroso que cualquier obstáculo exterior. Napoleón Hill también lo sabía. El miedo es el mayor enemigo de la mente creativa. En sus palabras, la fe y el miedo no pueden habitar el mismo espacio. Hill hablaba de 6 miedos básicos, cada uno responsable de miles de fracasos silenciosos. Pero no se trata solo de eliminar el miedo con lógica. Ni Salomón ni Hill creían en eso. Ambos enseñaban que el miedo debe ser reemplazado, y solo la fe viva, activa y orientada por el propósito puede hacerlo. El miedo debilita la visión, distorsiona la realidad y hace que el hombre acepte menos de lo que merece. La fe, en cambio, ilumina, energiza y conecta. Un ejemplo simple. Quien teme, no intenta. Quien cree, actúa, aunque lleve dudas en el bolsillo. Esa influencia espiritual invisible es el punto de quiebre entre una vida automática y una vida intencional. Salomón conocía bien la fuerza de la intuición y del discernimiento, dones que solo florecen cuando el miedo es silenciado. Hill lo llamaba de otro modo, una alianza con la inteligencia infinita.
Y es ahí donde el éxito deja de ser una meta exterior para convertirse en una expresión del alma alineada con su propósito más alto. Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Salomón no romantizaba el trabajo, lo veía como la forma práctica de aplicar la sabiduría. Para él, la prosperidad no era un milagro ni un golpe de suerte, era consecuencia. La hormiga no es fuerte, tampoco es veloz, pero es disciplinada. Hill decía lo mismo, con otras palabras. Sin autodisciplina, la mente se sabotea, el plan se disuelve y el sueño se convierte en polvo. La disciplina mental es lo que transforma la intención en realización. Ambos enseñaban que la diligencia, ese trabajo constante, silencioso y coherente, es lo que construye una riqueza con cimientos sólidos. No basta con tener buenas ideas o una fe intensa. Es necesario convertir eso en rutina, en acción, en hábito. Hill mostraba que los grandes nombres de la historia, de Ford a Edison, no solo tenían visión, tenían persistencia. Salomón ya lo anticipaba en sus proverbios, hablando del valor del esfuerzo bien dirigido. Un agricultor sabe, no se siembra hoy y se cosecha mañana, pero quien siembra bien, siempre cosecha. El problema es que muchos quieren el fruto sin haber cultivado la raíz. Quieren atajos, fórmulas mágicas, sin entender que el verdadero éxito es el fruto de una alianza entre pensamiento y acción. Salomón y Hill estaban de acuerdo. El tiempo premia a los que perseveran. La riqueza con propósito nace donde la visión, la fe y la diligencia viven en unidad. Y créelo, esa tríada solo florece en ambientes internos bien gobernados, donde incluso las compañías a tu alrededor comienzan a importar. Salomón, con su mirada afinada del alma humana, advertía: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios sufrirá daño. Ese consejo no era solo moral, era una ley de la vida. Las malas compañías no solo influencian, moldean, y lo hacen de forma invisible, gradual y silenciosa. Napoleón Hill lo decía con absoluta claridad. Somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Así lo afirmaba Napoleón Hill. La influencia espiritual y mental del entorno es uno de los factores más determinantes en la creación de la realidad. Tu círculo puede elevarte o puede destruirte. Un amigo que duda, un familiar que se burla, un ambiente tóxico. Todo eso afecta tu pensamiento y con él tu destino. Hill llamaba a esto alianzas mentales, puentes invisibles que pueden impulsarte hacia adelante o arrastrarte hacia el fondo sin que te des cuenta. Salomón, con su sabiduría refinada, veía al sabio como aquel que elige con cuidado a quien escucha y con quien camina. Un ejemplo claro: una persona decide cambiar de vida, pero sigue rodeada por quienes repiten los mismos patrones de siempre. El cambio se sabotea desde la raíz. Por eso, tanto Hill como Salomón enseñaban: la sabiduría también es saber decir no, no, a la compañía que te desvía del propósito, no, a la voz que debilita tu fe, no, al hábito colectivo que te aleja de la verdad. A veces, la transformación real no empieza con un grito, sino con el silencio y la distancia. Y cuando esa elección es hecha con convicción, algo se abre por dentro, un espacio limpio, sagrado, donde la sabiduría superior puede comenzar a guiar los pasos. Salomón jamás confundía sabiduría con inteligencia. Mientras la inteligencia analiza, compara y calcula, la sabiduría de Salomón escucha lo invisible, percibe lo que está detrás, siente antes de hablar. Era un don espiritual, una forma de intuición aguda, proveniente de una fuente que está más allá de la lógica. Hill describía esa misma fuerza como una inteligencia infinita,
un canal sutil de inspiración que se activa cuando la mente está en calma, receptiva y alineada con el propósito. Este tipo de sabiduría no se aprende solo con libros. Exige silencio interior, fe y un profundo respeto por lo que no se ve. Hill decía, los grandes inventores y visionarios no creaban solos, se conectaban con algo superior. Y Salomón, al juzgar disputas y gobernar reinos, no confiaba solo en estrategias humanas. Su base era el discernimiento espiritual. Tomar decisiones así exige una valentía serena. Confiar en que lo que viene de adentro es más confiable que lo que grita desde afuera. Esta sabiduría, capaz de convertir decisiones comunes en caminos extraordinarios, no tiene que ver con saberlo todo, sino con sentir lo correcto. Es como si una brújula interior comenzara a marcar el norte incluso en medio del caos. Hill lo llamaba sexto sentido. Salomón lo llamaba temor del Señor. No como miedo, sino como una reverencia sagrada hacia el origen de toda sabiduría. Y cuando esa fuerza empieza a guiar tus decisiones, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse de formas que parecen milagrosas. Napoleón Hill dedicó más de 20 años a investigar la mente de los hombres más exitosos de su época. ¿Y qué descubrió? No descubrió un conjunto de técnicas modernas. Descubrió principios eternos. Muchos de ellos ya estaban escritos por Salomón miles de años antes. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, todos, aún sin saberlo, aplicaron elementos de este código milenario: propósito definido, fe inquebrantable, autodisciplina y conexión espiritual. La autodisciplina inquebrantable y una convicción profunda de que la mente crea la realidad fueron reorganizadas por Hill en obras como Piense y hágase rico y Las leyes del éxito. Pero en el fondo, él solo tradujo lo oculto en práctico. Comprendió que las leyes universales de la prosperidad no cambian con el tiempo, solo necesitan ser descifradas en cada generación. Cuando enseñaba que el pensamiento aliado con la emoción genera resultados concretos, no hacía más que repetir lo que Salomón ya decía. Sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Estos principios transformaron la vida de millones, personas comunes que aplicaron estas ideas con constancia y vieron cómo su realidad se rediseñaba por completo. La mentalidad millonaria en este contexto no tiene que ver solo con dinero, sino con claridad, coraje y conexión con la propia esencia. Hill no vendía atajos, entregaba una llave maestra, y ahora esa misma llave vuelve a manos de quienes buscan algo más que éxito, una vida con sentido. El mundo moderno es rápido, ruidoso y lleno de distracciones. Pero el código de Salomón, lejos de estar desactualizado, quizás nunca haya sido tan necesario. Aplicarlo hoy significa reaprender a vivir con intención, elegir pensamientos con la misma seriedad con que se eligen alimentos, cultivar el silencio en medio del ruido y dirigir la atención hacia lo que construye, no hacia lo que consume. Esto es práctica espiritual disfrazada de vida cotidiana, sabiduría milenaria al ritmo de la hora. Puedes aplicar este código definiendo tu propósito con claridad y escribiendo tus metas con intención. Puedes usarlo para observar tus pensamientos y filtrar tus palabras como quien sabe que cada una crea un futuro. Puedes aplicarlo levantándote cada día con disciplina, aunque nadie te vea, escuchando tu intuición antes de ceder al miedo. Esto es vivir con autodominio, con riqueza espiritual, con la mirada fija en lo que Salomón llamaba verdad y Hill, éxito consciente. Esta aplicación exige más que deseo, exige una elección diaria, casi silenciosa, de no vivir como todo el mundo, de no aceptar lo automático,
de tener el coraje de construir una vida basada en leyes invisibles pero inmutables. El código no es una fórmula mágica, es una estructura de principios que transforma cualquier realidad siempre que se ponga en práctica con paciencia, persistencia y fe inquebrantable. Porque al final, el verdadero cambio comienza con la decisión de ser diferente por dentro. No estás frente a un contenido más. Estás frente a un legado milenario, finalmente comprendido, con el poder de transformar tu vida por dentro y por fuera. Lo que Salomón vivió y Napoleón Hill tradujo no es una teoría, es un camino. Un camino que pasa por la mente, desciende al corazón y se manifiesta en tus acciones, decisiones y elecciones. Ahora, el código secreto está frente a ti y la pregunta es simple. ¿Lo usarás o lo dejarás pasar? Nada cambia afuera mientras todo siga igual aquí dentro. Se acabó el tiempo de las excusas, se acabó el tiempo de las comparaciones. Ya tienes lo esencial, una mente que piensa, un espíritu que siente y una llave maestra que puede abrir puertas que ni siquiera imaginabas que existían. Pero esa llave solo funciona en manos de quien tiene el coraje de dar el primer paso con fe, aunque aún no vea el camino completo, porque la sabiduría no muestra el final, solo guía cada paso en el momento justo. Si esto resonó contigo, dale me gusta a este video ahora. Compártelo con quien necesita esta verdad y suscríbete al canal. El mundo necesita personas que viven con propósito, que piensan con claridad, que actúan con conciencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya sientes que algo en ti está listo para despertar. Recuerda, el mayor secreto de la historia está en manos de quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar, y ahora está en tus manos. La sabiduría de Salomón no fue hecha para ser admirada, sino para ser vivida. Hill comprendió esto. El verdadero éxito no es un punto de llegada, es un estado de conciencia donde cada pensamiento, cada palabra, cada elección moldea el mundo a tu alrededor. Ya tienes la llave maestra. Ahora necesita ser usada con intención. No se trata de saber más, sino de sentir profundamente y actuar con propósito. A partir de ahora, la transformación está en tus manos. Cultiva silencio donde hay ruido. Elige discernimiento donde hay duda. Siembra pensamientos nobles y tu realidad será noble también. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que comprendes profundamente. Y tú ya comenzaste este camino al estar aquí. La sabiduría solo se revela a quien está listo para escuchar. Y tú escuchaste. Si este mensaje te tocó, comenta aquí abajo con la frase, decido vivir con sabiduría. Dale me gusta al video. Compártelo con quien necesite esta verdad. Y suscríbete al canal para continuar este viaje. No estás solo, estás despierto.